Buenos días, buen provecho. Muchas gracias por estar acá. Creo que está faltando la gente que llegar, ¿verdad? Pero, bien. Tengo un gran gusto de presentarles a Rodrigo Garín. Rodrigo no es la primera vez que está aquí, ¿verdad? Rodrigo es un colega profesor del tecnológico desde hace casi 30 años, más o menos, ¿verdad? Por ahí, ya para los 30 años. Y yo lo conocí cuando, casi 4 años después de que le había ingresado al TEC, porque yo estuve afuera. Rodrigo es graduado de la Universidad de Costa Rica, tiene maestría en computación del tecnológico, tiene también una maestría en proyectos, ¿verdad? En administración, perdón. Y está en este momento haciendo un doctorado en ciencias empresariales. ¿Cuál es el nombre correcto? Dirección empresarial, perdón. Sí. Y él investiga sobre temas relacionados con administración y tecnología de información, que es parte de lo que hoy vamos a ver. Pero en su vida académica y profesional ha sido un consultor, director de proyectos, director de programas, ha trabajado desde arquitectura de computadoras y cosas de muy bajo nivel hasta estrategia empresarial, ¿verdad? Es cofundador de la maestría en gerencia de proyectos del TEC y ha tenido una vida muy activa tanto en el mundo académico, dirección de proyectos, de grabación de computación, ha sido uno de los pilares de la maestría de computación del TEC desde hace muchos años, y también en consultoría empresarial relacionada con tecnología y con proyectos. Actualmente también se desempeña como directivo del Instituto Costarricense de Electricidad, del ICE, y entre sus fortalezas profesionales está el área de redes, comunicaciones y seguridad, y últimamente sistemas distribuidos también. Pues como ven, tiene como 3 o 4 cerebros, ¿verdad? Y va a compartir una parte de eso hoy con nosotros. Además, él está haciendo una investigación y va a convocarnos a que le ayudemos un poco en la parte de campo, digámoslo así, de la investigación. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, muy buenos días, buen provecho para todos. Espero que no me saquen la envidia de estarlos viendo conmigo. Quisiera disculparme, ando un poco resfriado, entonces en algún momento tengo algún tema de interferencia, me lo ruego me disculpen. Bueno, quisiera empezar por agradecer al Club de Investigación Tecnológica, a todas las personas que nos acompañan hoy, tanto en la sala como los que están remotos, por haber sacado un poco de tiempo de sus apretadas agendas para discutir un tema que pues yo personalmente considero que es relevante, no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de qué es lo que viene en el futuro para cada una de las organizaciones para las cuales nosotros laboramos. Un poco para poner el contexto, como mencionó Ignacio, yo estoy cursando un doctorado en dirección de empresas, obviamente por mi background técnico. Entonces quise establecer una relación entre las tecnologías de información y comunicaciones y las empresas. Y el tema que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo es cuál es el aporte que realmente las tecnologías de información y comunicaciones están haciendo a las organizaciones. Entonces vamos a ver un poco la evolución desde un gasto o desde una concepción de las tecnologías de información como un gasto hasta algo que empieza a escucharse más y más y que es parte del nuevo buzzword de lo que hoy en día proveedores, consultores nos vienen a decir que tienen la solución mágica para algo que llaman transformación digital. Entonces vamos a tratar de establecer ese camino, ese puente de comunicación entre las tecnologías, entre la concepción de las tecnologías de información y comunicaciones como un gasto hasta el soporte para una transformación digital. Ok, esta es un poco la agenda que vamos a tener. Vamos a hacer una pequeña motivación de por qué es importante o por qué creemos que es importante este tema. Luego vamos a tener 2 partes. La primera parte orientada a describir la primera parte del camino
en donde empezamos a ver cómo la tecnología o las tecnologías dejan de ser un gasto y pasan a otorgar algún valor. En este caso el concepto de valor lo vamos a definir y vamos a hablar un poco sobre qué es lo que estoy investigando yo y cómo estoy abordando ese tema. Para no quedarnos en un plano netamente académico, en la segunda parte vamos a tratar de llevar esto un poco más a la práctica, es decir, ver cómo esa investigación de naturaleza puramente académica, como es la requerida en un doctorado, se puede plasmar en conceptos, en prácticas que ayuden o apoyen o que tengan una aplicación mucho más cercana a lo que los papers muchas veces indican. Al final vamos a hacer algunas reflexiones. Por supuesto vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas y al final les voy a solicitar algún tipo de colaboración para aquellos interesados no solo en apoyarme en mi investigación, sino también en obtener algún tipo de información adicional que les pueda servir. El periodo principal de preguntas y respuestas es al final. Sin embargo, si tenemos alguna pregunta que no puede esperar al final, y ojalá la pregunta sea cortita, la podemos definir en forma o dirigir en forma inmediata. Ok, vamos a empezar con esta motivación. Para esta motivación encontré un par de citas, un par de artículos de opinión de dos personas, una con las cuales el club está muy familiarizado, el don Roberto, y otra, el gerente de COPE Servidores, don Oscar Hidalgo. Ambos bastante recientes, publicados en La Nación en septiembre y octubre del año pasado. Tal vez lo que me llamó la atención es lo fuerte de algunas de las aseveraciones que se hablan por ahí. Por ejemplo, don Roberto indica que lo que sí está garantizado es que los que queden del lado equivocado de la brecha digital, no importa si es una ciudad, un país o una organización, están destinados al fracaso. Qué fuerte. Por otro lado, don Oscar indica, las organizaciones se tornan en un entorno complejo, volátil, ambiguo, en constante cambio, con una creciente disrupción digital y además hay un tema generacional incluido. Entonces, básicamente, la pregunta que cabe acá es si el futuro y la supervivencia, como se menciona, de las organizaciones está dentro de esa tecnología de información, o está dentro de las tecnologías de información y comunicación. Nosotros, digamos que estamos en este gremio, que estamos más cerca de la tecnología, nos hemos ganado ese derecho de que la gente nos esté considerando como la herramienta de salvación. ¿Estamos preparados para afrontar ese reto? Nosotros como personas que necesitamos colaborar, estamos preparados para ser ese instrumento de salvación, ese salvavidas del cual se habla que muchas empresas, organizaciones, países van a requerir. Eso no siempre ha sido el caso. De hecho, dentro de mi investigación estuve consultando qué se ha visto en los últimos 35, 40 años sobre cuál ha sido la percepción de las empresas o de las organizaciones en general con respecto a la tecnología. En muchos casos, de hecho hace unos 35 años, se acuñó un término que se denomina la paradoja de la productividad. La paradoja de la productividad lo que sugirió y de alguna manera fue académicamente o científicamente soportado, era que introducir más tecnología tenía un efecto inverso en la productividad. Así de shocking, ¿verdad? Eso de una u otra manera fue desmentido. Sin embargo, la gente se empezó a preocupar. Realmente es
la tecnología me está aportando valor? ¿Puedo yo ver el resultado de una inversión en tecnología reflejado en las últimas líneas de mis estados financieros? En los 90s y 80s, básicamente eso era la tendencia. La gente quería ver en forma inmediata registrado en los estados financieros de las empresas los impactos que las inversiones en tecnología tenían. Pero resulta que no fue así. Bueno, llegó el año 2000, entonces la gente empezó a invertir millones de dólares en tecnología porque se venía la hecatombe del cambio de ciclo. Y eso sustentó, obviamente apoyado por los proveedores que plantearon lo que hoy en día diríamos que es el memorándum del miedo, de que todos iban a morir y que todo nada iba a funcionar y iba a ser la hecatombe total en el año 2000. Pero resulta que, como muchas veces sucede con todo este tipo de situaciones, pues sí hubo algunas cosas, pero realmente no pasó mucho. Luego vino el siguiente boom, que era inspirado por todas las .com y la fiebre que desarrolló la nueva fiebre del oro, sustentada en las inversiones en tecnología, que también pues tuvo un desenlace digamos que no del todo positivo. Y de ahí en adelante ha habido un poco de transición, ha habido crisis económicas fuertes, pero lo más importante es que ya la tecnología es totalmente ubicua. Creo que todos acá posiblemente anden uno o por lo menos o más de un dispositivo electrónico en el cual no solo están conectados hacia la red telefónica, que es lo que menos se utiliza ahora realmente, sino a los servicios de datos. Todo el mundo está leyendo su correo, consultando su Facebook, antes de que a raíz de la baja del mercado hoy, quién sabe cuál va a ser el impacto que tiene, pero eso es otra historia. Y todo el mundo estamos conectados. Bueno, resulta que también desde el punto de vista organizacional, las inversiones en tecnología son muy relevantes. Conocemos de muchos proyectos en instituciones donde la cantidad de dinero que de una u otra manera se está invirtiendo en tecnología es muy considerable. Entonces, como todo recurso que es totalmente finito, yo debo tener especial cuidado sobre cómo estoy invirtiendo y ver si eso realmente me está llevando a obtener los beneficios o los resultados que yo esperaba, los retornos que de alguna manera se esperan de cualquier inversión. Como les decía, ha habido una tendencia entre dejar de ver las tecnologías de información y comunicación como gasto y empezar a obtener y a exigir de ellos valor en el sentido de no necesariamente un reflejo inmediato en los estados financieros, como fue la tendencia en los 80s y los 90s, sino de una u otra manera entender realmente cómo puedo sacar provecho de esta tecnología. Muchos de ustedes tal vez empezaron en un departamento de tecnología, trabajando con sistemas administrativos de contabilidad, y donde mi jefe inmediato era el encargado de finanzas o la parte administrativa. Y de hecho es todavía mucho el caso en algunas organizaciones. El departamento de TI está ubicado debajo de la parte administrativa, debajo de la parte de contabilidad, inclusive ni siquiera en algunos casos de finanzas,
y básicamente se ve como un mal necesario para soportar algunos procesos administrativos de ahí. Afortunadamente no todos están ahí, sino que ya hay alguien que por una u otra razón está exigiendo mucho más. Ok, entonces parte de mi investigación es tratar de entender cómo las empresas, cómo las organizaciones pueden sacar más provecho de las inversiones que hacen en TICs. Entonces identificamos algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, el primer elemento que hemos identificado es el gobierno de las TIC. El gobierno de las TIC, ¿qué es lo que trata de lograr? Bueno, trata de lograr que el tema de las TI sea un tema que se discute al más alto nivel dentro de una organización. Llámese a nivel de comité ejecutivo, llámese a nivel de consejo directivo, llámese el nivel que básicamente exista como órgano decisorio para las organizaciones. Eso, de una u otra manera, es lo que viene a garantizarnos ese tema. Que el tema sea un tema de primera línea en la organización. Ahorita vemos por qué. El segundo proceso o el segundo elemento tiene que ver con una capacidad de absorción de conocimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente hoy en día, si usted abre cualquier página de internet, hay mucho conocimiento que se produce. Inclusive se genera mucho conocimiento interno dentro de la organización. Entonces, esta capacidad, que es una capacidad organizacional, se refiere a la capacidad de absorber ese conocimiento mediante un proceso que tiene 4 etapas. La etapa A, o la primera, es la etapa de adquisición. ¿Cómo colecto, cómo recibo esa información? La segunda es de asimilación. Ok, bueno, ya entendí, ya adquirí mucha información, pero ¿qué significa eso? Se refiere al proceso de filtro, se refiere a ver temas que son realmente, qué es lo que es realmente relevante de eso que tengo ahí. El tercer proceso tiene que ver con la transformación, es decir, poner la información que he colectado y que he ya asimilado de una manera que me sea útil dentro de mi organización para finalmente proceder con el cuarto paso, que es explotación, es decir, ya sacarle realmente provecho. El siguiente elemento viene con la agilidad, que la agilidad se puede ver desde 2 perspectivas. La agilidad organizacional, que se refiere a la capacidad de una organización o de una organización de reacomodarse. ¿Reacomodarse qué? Reacomodarse ante todas las fuerzas que de una u otra manera los empujan. Tiene que ver mucho con la capacidad que yo tengo de adaptarme a nuevos procesos, de modificar mis propios procesos para hacerle campo a una tecnología nueva o a una forma nueva de hacer las cosas. Está muy ligado con temas de innovación, está muy ligado con formas de romper el status quo, que muchas veces, y sobre todo en ciertos sectores, nos cuesta más romper esa inercia. Pero también tiene que ver con la capacidad de aprovechar oportunidades que las mismas tecnologías nos abren, que los mismos mercados hoy en día nos están abriendo. Pero tengo que ser ágil, tengo que ver, tengo que reaccionar rápidamente para poder tomar provecho, para sacar provecho de esas oportunidades. Y finalmente debo tener una manera de no solo de cuantificar, sino de cualificar realmente qué es lo que me está dando
la tecnología. Entonces básicamente vamos a redefinir valor para ponerlo en términos de beneficios, y de beneficios que no sean beneficios que pueda leer directamente en la última línea de mis estados financieros. Ahorita vamos a hilar un poco sobre esos beneficios. Sin embargo, esos elementos no, digamos, poner los 4 elementos no es solo, no completa la ecuación. Tenemos que también decir cómo esos van a combinarse, cómo esos van a interactuar. Hay básicamente 2 alternativas. La primera alternativa es el de adición y la segunda alternativa es el de configuración. Ahorita voy a volver un poco más sobre eso para explicar cuál es la diferencia entre unos y otros. Entonces, nuestra primera propuesta es definir una fórmula. Y vean que la palabra fórmula es importante acá. Hay esos 3 elementos que se adicionan para influir sobre el valor el valor al negocio a partir de las TIC, medido en función de beneficios. Sin entrar en términos muy técnicos, cuando yo tengo un esquema de estos, yo busco tratar de establecer cuál es la contribución individual de cada uno de estos elementos hacia y de alguna manera lo que hago es tratar de aislar el efecto de uno, manteniendo, digamos que constante, los otros 2. Y los métodos, muchos métodos estadísticos, econométricos, están en esa función. Sin embargo, nosotros, por lo que hemos visto en nuestra investigación, ese modelo no realmente aplica para este contexto, y ya les voy a decir por qué. Entonces promovemos un nuevo modelo basado, donde cambiamos la receta, cambiamos la palabra fórmula por una receta, tratando de hacer la analogía con la cocina. Pues básicamente yo puedo tener un conjunto de ingredientes y puedo tener un conjunto de pasos para hacer una receta. Pero los que tienen alguna experiencia o algún ligamen con el ambiente culinario, yo personalmente tengo la suerte de que a mi esposa le encanta cocinar, como podrán ver. Saben que una receta y tener unos ingredientes no es suficiente para generar lo mismo. Por más de que yo tenga la receta, que tenga las cantidades exactas, nunca el producto final va a ser lo mismo. Entonces resulta que nosotros encontramos que eso aplica a este contexto. Los mismos elementos se combinan diferente, y dependiendo de las cantidades y de las calidades del aporte de cada uno de esos, es que puedo tener un resultado diferente. Aquí, dentro del esquema de modelo de configuración, se habla de un tipo de causalidad conocido como causalidad de tipo INUS. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente: significa que estos elementos que están afuera del cuadro son por sí solos insuficientes para generar esto. Pero además significa que cada uno de ellos son necesarios. Significa también que en conjunto forman lo que se llama una condición causal que puede no ser necesaria, que puede no ser suficiente
que pueden no ser necesarias porque pueden haber otras combinaciones causales que me producen este beneficio. Pero la combinación causal resulta ser suficiente. Entonces la lógica que hay que ir es que cada elemento se evalúa en términos de necesidad y suficiencia para generar, en este caso, nuestra salida, que sería el valor de los beneficios aparte de las TICs. Es una combinación interesante y es un modelo diferente de solo sumar. Ahora, hablo aquí de un modelo de configuración final. Final, a lo que me estoy refiriendo acá, es que este sería el ideal de lo que tendríamos. Pero hay un ingrediente que hemos visto, sobre todo en Costa Rica, que no estamos todavía muy preparados, que es este gobierno de las TIC. Todavía, realmente, aunque hablamos mucho de gobierno sobre las TIC y aunque hacemos muchos esfuerzos y muchos de los que están en el sector público tienen normativas que cumplir en este sentido, lo cierto del caso es que eso todavía no está, digamos, al punto donde lo ocupamos para realmente poder sacar provecho de estos beneficios. Entonces sugerimos un modelo alternativo con un punto inicial, que es básicamente el compromiso de las autoridades institucionales con respecto a todos estos temas. El aporte de las tecnologías de información y comunicaciones es intangible, difícil de cuantificar, difícil de poner en un estado o mostrar directamente un estado financiero. Por otro lado, su efecto y su impacto al final es muy difícil de independizar o de destilar, porque se encuentra junto, se encuentra junto o se encuentra mezclado dentro de otra serie de cosas que hacen difícil decir, bueno, este beneficio o este impacto es puramente por la parte tecnológica y esto se debe a otros factores. Además, para los que están familiarizados con el análisis de proyectos, la formulación y la evaluación de proyectos, muchas veces para todo proyecto se analiza un periodo de tiempo, un horizonte de tiempo. Se analiza cuáles son los beneficios y los costos y los beneficios a 3 años, 4 años, 5 años o lo que sea. Pero resulta que muchos de estos beneficios se vienen a manifestar fuera de ese horizonte de tiempo. Entonces, por supuesto, además de que tradicionalmente, y eso es parte de lo que hemos aprendido, no hacemos evaluaciones post-proyecto en proyectos de base tecnológica, además de eso, resulta también que muchos de los impactos no se vienen a mostrar sino hasta algunos años después de que el horizonte de estudio ha terminado de finalizar. Y finalmente, los beneficios, que es realmente la unidad que vamos a utilizar para medir el valor, no son tradicionalmente gestionados. No tenemos mucha idea de cuáles realmente son esos beneficios, no planificamos exactamente cuándo se van a dar, no tenemos claridad exacta también de su forma de manifestarse, y finalmente no tenemos en todos los casos maneras claras de medirlos. Entonces todos esos elementos realmente hacen esto pues un poco no, sino que bastante complejo. Ok, hemos hablado de valor, hemos hablado de beneficios. ¿De qué beneficios realmente estamos hablando? Bueno, según la literatura académica, nosotros podríamos reconocer 4 tipos de servicios. Los primeros 2, que son los que están en la pantalla, son los beneficios más normales, los que básicamente hemos tradicionalmente conocido. Los transaccionales básicamente se refieren a
como su nombre lo indica, a hacer más eficiente una transacción, cualquiera que la naturaleza de una transacción sea. Y tradicionalmente están orientados a reducción de costos. Nos interesa reducir el costo de la transacción, cualquiera de nuevo que la transacción sea. De la misma forma, siempre hemos entendido que las tecnologías de información y comunicación tienen beneficios informacionales, es decir, nos brindan información. ¿Información de qué? Información de clientes, información de productos, información sobre los procesos, que muchas veces están orientados a soportar la toma de decisiones. No todas las organizaciones realmente utilizan la información que tienen o que podrían tener para la toma de decisiones, pero el beneficio está por ahí. Sin embargo, en los últimos años y sobre todo de cara a futuro, reconocemos dos tipos adicionales de beneficios que por ahora, digamos que no han sido realmente explotados. El primero tiene que ver con los beneficios estratégicos. ¿Cuáles son estos beneficios? Estos beneficios son aquellos beneficios que realmente nos ayudan en la ejecución de la estrategia. O sea, que soportan adecuadamente la ejecución de la estrategia. Todas las organizaciones tienen una estrategia, muy pocas organizaciones tienen una estrategia, tienen una capacidad de ejecución de la estrategia. Esa capacidad de ejecución de la estrategia tiene que ver con realmente lograr lo que la estrategia fue supuesta a lograr, o por lo que por medio de la estrategia pretendíamos lograr. Bueno, entonces un beneficio importante es que las tecnologías de información y comunicación se vuelven un canal, se vuelven un habilitador de la estrategia como tal. Gracias. Finalmente tenemos uno nuevo, que es el tipo de los beneficios que llamamos transformacionales. Estos beneficios transformacionales son aquellos beneficios que básicamente nos permiten transformar la empresa. ¿Y qué significa transformar la empresa? Bueno, básicamente lo que significa es desde cambiar o modificar el modelo de negocio hasta cambiar y modificar la propuesta de valor hacia los clientes o hacia aquellos que de una u otra manera son impactados por la función de la organización. Y que esto es clave para esto que estamos hablando de transformación digital. ¿Ok? Quería cerrar esta primera parte hablándoles de algunas herramientas. La primera herramienta que voy a conversar rápidamente es la que se llama las redes de BDN. Los BDN son Benefits Dependency Network. El Benefit Dependency Network es una herramienta que se utiliza para clarificar, sobre todo a un nivel como de un caso de negocio, cuáles son realmente los beneficios que va a traer digamos, este proyecto o esta solución. Tienen los BDNs tres componentes. Los primeros componentes, que sería esta primera columna, que es donde están los habilitadores basados en tecnología, que es lo que vamos a llamar los medios. Luego tenemos en el centro dos tipos de cambios: los cambios en el negocio y los cambios que han sido habilitados por la tecnología, que básicamente a eso le llamamos las maneras, y que constituye un puente entre los medios y el último componente del BDN, que es los fines.
que los fines los podemos dividir en dos, en objetivos y en beneficios. Entonces, ¿qué es la propuesta acá? La propuesta acá es que cuando yo voy a hacer una inversión en tecnología o una inversión en un proyecto que tiene alto componente de tecnología, yo identifique y construya mi BDM. Mi BDM me señala una serie de información muy relevante. Primero, me hace claro realmente qué es lo que yo espero de este proyecto o de esta iniciativa, y por lo tanto me permite medir claramente si la iniciativa está dando o no lo que yo esperaba de ella. Pero por otro lado, me identifica muy claramente cuáles son los cambios tanto en el negocio como en la forma que se hacen las cosas a partir de una solución tecnológica que yo tengo que establecer para lograr esos beneficios. Esto es muy importante porque, primero, fija responsabilidades. Entonces yo puedo realmente ver aquí en dónde está interrumpido el flujo hacia la consecución de un beneficio y por lo tanto de un objetivo. Segundo, identifica todos los elementos complementarios que no tienen que ver nada con tecnología, que de alguna manera son necesarios para lograr estos beneficios. Y tercero, también permite adecuadamente planificar la realización de estos beneficios, porque yo sé exactamente qué cosas dependen de ellos. Por otro lado, la parte de los medios, lo que nos define es estas capacidades que tiene la tecnología para tener. Entonces la idea general es utilizarlo acá, pero ¿cómo lo utilizo realmente? Bueno, normalmente cuando yo tengo una iniciativa basada en tecnología, tengo eso puede nacer puede tener dos orígenes. El primero es que yo tengo un problema. Si yo tengo un problema, entonces básicamente la lectura y la construcción del BDM se hace de izquierda a derecha, o más bien de derecha a izquierda. En este caso yo parto de mis objetivos, que mis objetivos y mis beneficios los tengo claros porque están ligados con el problema que tengo, y construyo hacia atrás. Digo, ¿cuáles son los cambios, tanto en la forma de los cambios en el negocio como en la forma de habilitar, que son requeridos para lograr estos beneficios y estos objetivos? Y a su vez, con los elementos tecnológicos defino cuál es la mejor ruta, porque puede haber más de una ruta. Yo puedo definir que algunos de estos cambios finalmente los hago, digamos que manuales, y otros los hago habilitados por tecnología. Pero eso puede tener una implicación en los beneficios que puedo obtener. Entonces yo puedo obtener varios caminos que me llevan a eso. Entonces la iteración entre esas rutas básicamente lo que nos permite es identificar no solo las alternativas, sino claramente cuál es escoger la más conveniente. Pero también el otro origen de una iniciativa es una innovación. Pero de nuevo tenemos dos tipos de innovaciones. La primera innovación es cuando la innovación es basado en las maneras. Es decir, yo estructuro mi innovación en un cambio, en los cambios que van a ser necesarios. Eso es lo primero que voy a utilizar. Entonces, digamos que parto de alguna manera del centro, aunque tengo una visión de alto nivel de qué es lo que quiero lograr. Luego, de nuevo, habilito
o me fijo en qué está disponible o qué me puede aportar la tecnología para finalmente construir el BDM como lo tenía. Pero la otra posibilidad es cuando yo tengo una innovación, pero la innovación yo no estoy muy claro exactamente de qué me va a producir. Sin embargo, sé que la tecnología como tal me ofrece una oportunidad. Entonces, en este caso, yo empiezo al revés, empiezo de derecha a izquierda. De izquierda a derecha, perdón. Soy envidioso. Esto lo que significa es que yo cuando empiezo no tengo muy claro exactamente qué puedo lograr. Entonces normalmente empiezo con una especie de prototipo, con una especie de plan a pequeña escala, y conforme lo estudie voy desarrollando el resto del BDM para lograr unos objetivos. Entonces en este caso no tengo tanta claridad sobre el end, sobre los fines o sobre los medios, sino más bien lo que quiero es explorar qué posibilidades o qué capacidades o qué oportunidades es que me brinda una tecnología en particular. ¿Okay? Entonces básicamente esas son una primera herramienta que podríamos utilizar o que podríamos incluir en un caso de negocio, en un estudio de proyecto, en una solución basada en tecnología, para ir migrando de esa incertidumbre de qué se va a lograr con una iniciativa que, como decíamos, puede incluir muchos millones de dólares y que no sabemos o no tenemos certeza de realmente qué vamos a lograr. Ok, este es un buen punto para marcar una distinción entre la parte más académica, digamos, la parte más orientada a la investigación, y ahorita estaríamos entrando en algo un poco de una naturaleza un poco más práctica con respecto al tema digital. Y más o menos sería el punto donde ya migramos de la visión de tecnologías de información y comunicaciones como gasto hacia beneficios. Sí, Nacho. Ok, tal vez aprovechando el punto de transición, me parece muy interesante el contraste de las posibilidades, ¿verdad? Aquí hay que estamos viendo ahorita es más el propositivo de TI, digamos así, ¿verdad? Todo el tema de la gente que sabe de lo digital y que ve posibilidades para la organización. Pero cuando vos pasaste de fórmula receta me quedó una inquietud. De la cuchara del cocinero, ¿verdad? Que sabe reproducir o mejorar la receta de la abuela. Yo pienso que es una capacidad gerencial, ¿verdad? Una capacidad, y ahorita lo vemos más que gerencial, es una capacidad organizacional. Y ahorita vamos a entrar a eso. Tal vez en unos minutitos. Exactamente. Sí. ¿Alguna otra? Ok, continuamos. Ok, hoy en día se habla de una transformación digital. Se habla de empresas digitales y se habla y hay de nuevo como cada vez que aparece algún concepto de estos, muchas formas de llamarle a lo mismo. Y como mencionaba alguna vez con alguien que estábamos discutiendo sobre el tema, de cada compañía consultora le llama diferente para poder diferenciar su propuesta con respecto a otro. Pero al fin y al cabo todos estamos hablando más o menos de lo mismo. Entonces, este esquema es un esquema muy sencillo, pero a su vez bastante rico sobre qué es lo necesario para hacer una transformación digital. Ok, el primer punto es que para proceder o para siquiera pensar en una transformación digital, uno debe construir un backbone operacional de excelencia. ¿Qué significa un backbone operacional de excelencia? Básicamente significa un conjunto de sistemas
montado sobre una arquitectura adecuadamente construida y adecuadamente pensada, donde los procesos claves de la organización están digitalizados. Esta es lo que muchas empresas han venido trabajando por años. Entonces ustedes oyen cómo empresas como Procter & Gamble tienen 10, 15 años de estar construyendo sobre su ERP básico, que es SAP, agregándole más capacidades, agregándole más procesos, redefiniendo mucho de esas cosas. Entonces, básicamente, la excelencia operacional o un backbone de excelencia operacional tiene que ver con el conjunto de sistemas, llámese ERP, llámese CRM, llámese Supply Chain, si aplica, o todo ese conjunto de sistemas básicos que básicamente toda organización debería pensar en tener. Cuando se habla de excelencia operacional, es que la existencia de ese backbone permite o es un driver para que la organización pueda operar en forma excelente o con un grado de excelencia. Entonces, básicamente, es decir, montar las bases de esa infraestructura para poder siquiera pensar en otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? Bueno, las siguientes dos esferas se refieren a la estrategia de transformación digital que yo voy a seguir. Básicamente se definen o se ha encontrado que hay esencialmente dos estrategias para una transformación digital. La primera tiene una estricta orientación hacia el cliente y es recomendada para todas aquellas organizaciones cuyo fin y su habilidad principal está en la atención al cliente. Entonces, básicamente tiene que ver con hacer todo lo posible para, digamos que para hacer que la experiencia de relación entre el cliente y la empresa sea óptima, sea envidiable, sea que no haya manera más aparentemente mayor de satisfacer a ese cliente. Sin embargo, no todas las organizaciones tienen esa capacidad y algunos pueden estar orientados más bien a generar soluciones digitales, que es básicamente la otra alternativa. La otra alternativa se refiere a generar un conjunto de soluciones a problemas que los clientes hoy ni siquiera saben que tienen. Entonces tiene que ver más con anticipar qué es lo que podría yo hacer o qué productos o servicios podría yo brindar que al cliente le resulten interesantes, cuando de una u otra manera no está claramente identificado que eso sea un problema para el cliente hoy. Uno pensaría que uno debería hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, la recomendación es no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si trata de hacer las dos cosas al mismo tiempo, va a terminar haciendo ninguna de las dos correctamente y va a crear un paralelismo entre objetivos, entre organización y objetivos en dos vertientes que al fin y al cabo no le va a terminar de resultar. Entonces, escoja, dependiendo de su análisis de cuáles son mis capacidades, una u otro camino. Y el último punto tiene que ver con la construcción de una plataforma de servicios digitales. ¿Qué es una plataforma de servicios digitales? Bueno, básicamente es una plataforma que permita, aprovechando la agilidad
la construcción, la experimentación en productos y servicios, la colaboración para brindar iniciativas en uno u otro sentido. Si uno quiere ver técnicamente, se referiría como algo así como una estructura o una arquitectura basada en microservicios, donde los microservicios me brindan acceso a toda la información y a todos los procesos que están disponibles dentro del backbone operacional, pero que me permite de una manera muy rápida, muy ágil, generar y experimentar con ellos para producir un nuevo servicio. Como ustedes saben, cuando se habla de innovación y cuando se habla de esto, hay muchas cosas que no necesariamente van a funcionar. Uno tiene que experimentar, y de cada 10 experimentos que haga, 8 o 9 van a fallar, y solo uno tal vez tenga suficiente digamos que suficiente futuro como para poder hacerlo crecer. Eso nos permite hacer cosas en pequeñito, nos permite hacer cosas muy rápidamente y nos permite experimentar muy rápidamente con nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, básicamente ese es el cúmulo de lo que una transformación digital conllevaría. Se habla por ahí de un rol nuevo. Algunos le llaman Chief Technology Officer, algunos lo llaman Chief Digital Officer, algunos los llaman Chief Transformation Officer. Sea cual sea el acrónimo que ustedes quieran tener, yo les propongo esto. En primer lugar, quitémosle el chief y pensemos más que en un solo chief, en digital officers, en personas que, esparcidas a través de toda la organización, puedan desempeñar roles de emprendedor, de evangelista y roles de coordinación. Dentro de sus competencias prácticamente se podría reconocer que tiene que saber algo de TICS, que de alguna manera tener un espíritu pionero, que de alguna u otra manera debe poder inspirar a sus compañeros de trabajo, a su grupo de trabajo, para explorar cosas nuevas, que sea una persona que pueda liderar procesos de manejo de cambio y que al mismo tiempo pueda combatir, por decirlo de alguna forma, con la resistencia que muchos de estos procesos van a generar. Digo que le quitemos el chief, no porque el chief se ocupe, no porque el chief no se ocupe. De hecho, necesitamos eventualmente un chief digital officer o transformation officer o lo que sea, pero la forma de empezar con esto es con personas distribuidas por toda la organización que infecten, entre comillas, a la organización de estas nuevas ideas. Algunas reflexiones finales. Sí, Ignacio. ¿Puedo regresar a la anterior? Sí. Y entre las competencias, vos identificás que entre las competencias está también el conceptualización y diseño. Sí, básicamente, tal vez un poco aprovecha la pregunta para entender la mecánica. El Digital Officer no es el que va a hacer todo, es el que va a participar en grupos, el que va a promover algunas ideas, pero al final de cuentas los diseños va a ser un trabajo colaborativo, va a ser un trabajo que se tiene que desarrollar necesariamente con la participación de otras empresas, de otras personas en la organización y eventualmente de otras empresas. ¿Por qué? Porque es imposible
que una persona tenga todo el conocimiento, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de negocio, como para poder echarse, digamos que la tarea encima solo. Y por el contrario, lo que buscamos es un proceso de infección, un proceso de partir de pequeñas células que vayan esparciéndose por toda la organización hasta que pueda tener eso. Pero evidentemente, desde el punto de vista tal vez de competencias en TICS, pues sí es importante que se tenga pues características que digamos puedan guiar eventuales diseños de las soluciones que eventualmente podrían estar por ahí. Decía que hay algunas reflexiones finales. La primera es la siguiente: redefina su propuesta de valor inspirada por TIC, y se menciona algo que se llama SMAC IT. Bueno, eso básicamente es un juego de palabras. Si ustedes lo ven como suena, SMAC IT es meter, clavar IT, ¿dónde? En una organización. Pero en este caso no significa necesariamente eso, sino que significa utilizar algunas de las tecnologías más comunes o más populares, por decirlo de alguna forma, hoy en día, que son social, mobile, analytics, cloud, Internet of Things. Pero además de esas hay otras. Se habla de robótica, de inteligencia artificial, de biometría y un sinnúmero de otras tecnologías que de alguna manera pueden estar ahí. Pero ¿qué es lo importante de ahí? Dice, redefina su propuesta de valor inspirada en TICS. Esa es la primera recomendación. La segunda es, antes de ir a contratar un CDO o alguien que haga esas veces, procure involucrar a toda la compañía dentro de este proceso de transformación. Este proceso, como es una transformación de toda la organización, no va a funcionar si es algo que solo la alta dirección esté involucrada o solo muy pocos conocen el tema. Al final todo el mundo tiene un rol, entonces hay que involucrar a toda la compañía en este, y cuando hablamos de toda la compañía es toda la compañía, y luego si quiere puede pensar en un CDO que haga esa labor de coordinación de alto nivel con respecto a este proceso. Siguiente, consolide su backbone de excelencia operacional y de las capacidades organizacionales requeridas. Como vimos en la primera parte de la presentación, requerimos una capacidad organizacional de absorción, requerimos agilidad y requerimos gobierno de las TICs, y si no lo tenemos de primera entrada podemos empezar con un compromiso fuerte y decidido de la alta organización con respecto a este proceso. Y eso es básico. Entonces básicamente no pretendamos construir la casa empezando con el techo. O sea, no vayamos a construir esa plataforma de servicios digitales si no tenemos un backbone operacional de excelencia, o si no tenemos definida cuáles son las estrategias. Ahí hay que construir bottom up. Sí. Es importante eso de las capacidades, porque digamos, nos permite reflexionar qué puedo hacer mañana que no puedo hacer hoy. Exactamente. Sí, la pregunta el comentario de Eden es que es muy importante reflexionar sobre estas capacidades, porque estas capacidades nos permiten decidir, qué puedo hacer hoy con lo que tengo, qué puedo hacer, qué podría lograr mañana que hoy no puedo hacer. Eso de hecho tiene bastante que ver con el siguiente punto. Aparte de definir la estrategia, con este otro punto. Hay que incentivar la insatisfacción de los colaboradores con el status quo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que sembrar
en un grupo de personas o en toda la organización, si fuese el caso, una insatisfacción en tratar de decir, bueno, las cosas hoy las hacemos de una forma, funcionan, pero las podríamos hacer mejor. Ese constante, digamos, máquina, eso que cada persona esté maquinando una forma diferente de hacer las cosas, es esencial, digamos, en este tipo de transformación. Entonces, se quiere incentivar esa insatisfacción. Esa insatisfacción puede ser a nivel de un grupo claramente identificado, donde de cada grupo yo selecciono estas personas que tengan ese rol, o pudiese ser un poco más abierto, en el sentido de que constantemente les pedimos a cada uno de los colaboradores que analice su trabajo diariamente de lo que él tiene visibilidad y sugiera eventuales mejoras o formas diferentes de cómo hacer esas cosas. Hay que hacerlo de una forma que no provoque caos, porque muchas organizaciones dependen mucho de la forma en que trabajan. Entonces no se puede estar en una constante evolución 24/7 por 365. De hecho, había alguna persona, alguno de estos expertos en manejo del cambio, que dice que un cambio pasa por 3 etapas. La etapa de freeze, en donde yo congelo el estado actual, porque ya considero que es una forma correcta, digamos, de hacer las cosas. Un segundo donde yo hago una modificación, que es básicamente agregar algo o modificar algo posiblemente pequeño a partir de un estado básico. Y un tercero donde vuelvo a hacer el freeze y inicio el ciclo nuevamente. O sea, básicamente, imagínense un desarrollo de software. Yo llego a un punto dado, me aparecen algunos bugs, algunos defectos, los arreglo y vuelvo a estabilizar al punto donde estaba anteriormente y vuelvo a proceder con el siguiente conjunto de fixes o el siguiente conjunto de nuevos features que quiero agregar. Bueno, básicamente es aplicar la misma mecánica a un proceso, a una forma de hacer las cosas. Que vean que no necesariamente en todos los casos siempre significa una solución tecnológica nueva. Y la arquitectura lo que me permite asegurar es que el nuevo elemento calza con lo que tengo existente. Es decir, que no voy a tratar de tener algo que tiene un conector cuadrado en un receptáculo que tiene un conector redondo. Entonces, el tener una arquitectura a nivel empresarial, no solo arquitectura de TI, sino una arquitectura a nivel empresarial, me permite que la introducción de nuevos elementos no me distorsione todo lo que tengo anteriormente. Y si el proceso parece largo, resulta que el proceso es sin fin. Resulta que esto, una vez que llego a un cierto punto de estabilidad, tengo que empezar otra vez. Tal vez no voy a empezar otra vez, sino repetir. Entonces esto sigue la misma lógica de los círculos de calidad, donde dice mejora continua. A partir de alcanzar un punto, entonces sigo iterando para hacer mejor las cosas. Antes de pasar a la sección de preguntas, quería indicarles que hemos desarrollado dentro de nuestra investigación un instrumento que está accesible en ese link, el cual les puede servir con dos criterios. Lo pueden utilizar ustedes como para tener un diagnóstico de sus organizaciones, de cómo están con respecto a esos elementos,
y de otra manera también nos colaboran en la investigación que estamos llevando a cabo, en donde estamos tomando en primera instancia empresas costarricenses, medianas o grandes, básicamente por el tema de gobierno, y estar analizando, ver si esos modelos que les estaban teniendo son soportados por los datos. También, si quisieran tener alguna información adicional sobre lo que estamos haciendo en el TEC sobre esto, cuáles son los planes y algunas cosas ahí que estamos buscando, pues también me pueden contactar por mi correo electrónico, y ahí nos ponemos de acuerdo para cualquier otra fuente de información. Creo que lo único que nos quedaría es ver si tienen algunas preguntas. Sí, Ojara. Gracias, don Rodrigo. ¿Aló? ¿Se oye? Sí. Muchas gracias. La consulta básicamente va en esta línea. Se plantea pues, de forma muy clara, ¿verdad?, de parte tuya, que al final de cuentas esto no es como de dar un CDO o un Confirmation Officer, ni es algo, ¿verdad?, que se vaya a dar por generación espontánea, ¿verdad? Requiere como el concurso de una serie de partes, ¿verdad?, un compromiso de alta gerencia y lo demás. Básicamente hay algunas posiciones, puestos claves dentro de la organización que vos consideres fundamental para acometer con éxito, ¿verdad?, un proceso transformacional de este nivel, ¿verdad? Básicamente porque muchas veces, pues a nivel de nuestra experiencia en Costa Rica y lo demás, uno sabe que algunos de estos temas nacen en la oficina de tecnología de información, ¿verdad? Y tratan como de subir, ¿verdad? O sea, empiezan como de abajo para arriba. Entonces, en esa óptica, ¿verdad?, de generar de generar esa infección que mencionas vos, ¿verdad?, con todos estos temas y con esos brillantecillos de cambio, algunos roles en algunas otras instancias de organización, departamentos que se consideren fundamentales como un catalizador para realmente generar ese compromiso, ¿verdad?, y poder tener un concepto amplio, porque al final de cuentas esto pues trasciende las barreras, ¿verdad?, de la parte de tecnología, básicamente para hacer un tema de negocio. Gracias. Sí, gracias. Yo diría tres cosas. La primera es que clave y definitivamente requerido para que un proceso de estos tenga pues algún grado de éxito es el involucramiento de la alta dirección. Si no tenemos a un consejo directivo, a una presidencia ejecutiva, a gerentes de los negocios involucrados, muy difícilmente tenemos. Ese es el primer paso. El segundo es, no lo mencioné cuando hablé con del CDO, pero muchas veces el CDO y el CIO puede ser la misma persona, puede ser dos roles bajo la misma persona. Eso depende mucho de dos cosas, de la organización y de la persona. Porque muchos CIOs tienen un perfil, digamos que mucho más técnico. Aquí no se ocupa tanto un perfil técnico, sino también un perfil, digamos, mixto. Un perfil de alguien que entienda el negocio, pero que entienda también sobre la tecnología. Ahora que veo a Edwin acá, me acuerdo de un artículo que había sacado algunos años atrás en El Financiero, hablaba de la diferencia de lenguajes que hablan los técnicos o que hablamos los técnicos con lo que habla el negocio, y que muchas veces hay un gap de comunicación que es difícil de tener. Y el tercer punto es precisamente con eso. Lo ideal sería esparcir y tener DOs a través de toda la organización, pero si no lo tenemos,
y tenemos una estructura más centralizada, lo que tenemos es que asegurar que la información fluye. O sea, básicamente que la visión hacia una transformación digital fluye de arriba hacia abajo y fluye también de abajo hacia arriba. Las iniciativas van a surgir la mayoría del tiempo de abajo hacia arriba, porque es las personas que hacen los trabajos a las tareas específicas los que más directamente están expuestos a saber cuáles son las oportunidades de mejora que tengo, a cuáles son los problemas que tengo. Pero por otro lado, va a haber gente que tiene una visión tecnológica que puede introducir los desarrollos. Entonces, básicamente, aparte de centralizar, no necesariamente centralizar, sino más bien descentralizar, es imprescindible que haya canales de comunicación para que la información pueda fluir hacia arriba y hacia abajo, y lateral y vertical, y en todas las direcciones posibles. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días. Me parece muy interesante la parte de los beneficios, porque nosotros sí, en este momento estamos con la implementación del ERP, y hay beneficios que en este momento estamos tratando de cómo mapearlos. Entonces la parte como usted lo pone y después cómo lo amarra con los ejes de transformación es interesante, pero podría hablar un poquito más, porque tal vez los ingenieros siempre nos cuesta pasar de ese mundo cualitativo y queremos entrar en el mundo cuantitativo. ¿Cómo mido yo esos beneficios o qué herramientas han visto para medir esos beneficios, sobre todo los estratégicos, que fue el que estuvo hablando? Sí, bueno, herramientas para medir, no hay herramientas, o mejor dicho, no hay no hay navajas suizas para este tipo de cosas, ¿verdad? Sino lo que hay es muchas veces adaptaciones de otro tipo de medidas. Por supuesto, lo ideal es que cada beneficio yo le pueda asociar un componente que sea claramente medible. Yo pongo un ejemplo. El otro día estábamos en una organización que acaba de implementar un ERP. Bueno, ¿qué beneficios puede tener o cómo puedo yo medir un ERP? Bueno, por ejemplo, una métrica muy normal en eso es medir cuánto es la cantidad de días que transcurren entre el momento en que se cierra el mes y el momento en que efectivamente puedo hacer el cierre de los sistemas. Entonces, por ejemplo, si yo puedo pasar de 45 días, a hacerlo en 8 días o hacerlo en 5 días, es claramente un beneficio que de alguna manera es medible. ¿Eso cómo va a repercutir en otros procesos? Pues digamos, ya eso es un poco más complicado, digamos, cuál es la implicación de tener eso. Pero rápidamente uno podría pensar que permite reaccionar. Por ejemplo, si yo noto que tuve costos muy fuertes en esto, no es lo mismo si yo me doy cuenta de eso 5 días después que si me doy cuenta mes y medio después. Ya mi capacidad de reacción básicamente se ve limitada. Entonces, con respecto a esto de la medición de los beneficios, digamos que la regla de dedo es tratar de llevarlo a métricas que puedan ser lo más cuantificable posible. Digo lo más cuantificable posible porque hay puntos donde ya es, digamos, realmente difícil llegar a ellos. Por ejemplo, un caso típico es satisfacción del cliente. ¿Cómo mido la satisfacción del cliente? Bueno, lo puedo medir en función de una calificación que me otorga, pero eso en realidad no me dice nada.
Un cliente que esté satisfecho es un cliente donde, por ejemplo, yo puedo incrementar la rentabilidad que obtengo de ese cliente, y eso es algo un poco más fácil de medir. Entonces, en general, no existen reglas escritas, no existen recetas, sino que hay que ser un poco creativos, y depende un poco de cada caso de cuáles son las métricas apropiadas. Sin embargo, existen ya por experiencias algunas métricas que son en general digamos, indicadores ya probados para cierto tipo de beneficios. Nacho, por acá. Pero nada más es tal vez para ampliar un poquito la respuesta suya, Claro. me lo permite. Sí, por supuesto. Digamos, cuando un proceso de transformación no digital, ¿verdad? No es un asunto de tecnología, es un asunto de personas, Sí. ¿verdad? Parte de, digamos, de los cambios que se tienen que dar en una organización, en el caso de nosotros, por ejemplo, un banco, es darse cuenta que ya no es un banco, es un negocio digital, ¿verdad? Y ese cambio se va dando en todas las organizaciones. Ahora, para poder dar ese salto, hay dos tipos. Después de un proceso de transformación se dan dos tipos de cambio. Uno, donde se sigue dando el mismo modelo de negocios, solo que más digitalizado, o donde se van creando nuevos modelos de negocios, ¿verdad? Y para ambos tipos hay diferentes indicadores, ¿verdad? Todos los indicadores de transformación lo que miden es cuánto se va avanzando en el proceso de transformación, ¿verdad? Y no necesariamente tienen que estar apalancados en temas financieros, porque como hay inversiones transformacionales, hay que pensar, digamos, como se piensa en las startups, como se piensa en capitales de riesgo, es diferente, digamos, esa parte. Eventualmente sí se tiene un efecto en los indicadores de gestión de la organización, ¿verdad? Pero son diferentes los indicadores de transformación y obedecen a cuál es la estrategia que se está siguiendo en ese proceso. Mismo negocio más digitalizado o crear nuevos modelos de negocios, ¿verdad? Entonces tal vez en esa parte es donde hay que poner un poco de cuidado y saber que esos indicadores transformacionales son temporales, ¿verdad? Pero sí hay que medir, digamos, específicamente a qué tipo de transformación se está atendiendo. Correcto. Tal vez inclusive un comentario complementario tiene que ver con que la premura para emprender procesos de transformación digital no es pareja, o sea, no es lo mismo. Eso puede variar de industria a industria. Hay industrias como la financiera, lo mencionaba él, donde hay una premura mucho más fuerte, o hay una presión mucho más fuerte por absorber y proponer nuevas cosas. Y ya no solo se trata de hacer un Me Too, de decir, es que yo tengo una sucursal electrónica o sucursal digital o lo que sea. No, yo además de tener eso, que eso ya todo el mundo lo tiene y hay que tenerlo, si no es una desventaja competitiva, tengo que ver cómo le puedo agregar más valor a esa iniciativa. Tengo que estar analizando constantemente eso. Ahora, como mencionábamos, la premura depende un poco de la industria. Hay industrias que están relacionadas con tecnología, la industria financiera, que requieren hacer estos cambios o estos procesos de forma más acelerada. Hay otros que pueden tener un poco más de tiempo, un colchón más grande para empezar a ver estos procesos. Entonces es también algo que tiene que analizar cada organización e incorporarlo dentro de su estrategia. ¿A dónde me veo yo dentro de esta transformación en 3 años? ¿A dónde me veo en 5 años? ¿Qué es lo que yo realmente planteo que va a ser mi camino? Pero lo más importante es que se empiece a hablar del tema lo antes posible. ¿Alguna otra pregunta? Ignacio. Tal vez es un comentario, digamos, de los grandes retos es cambiar los modelos mentales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora se habla de transformación digital
sumamente urgente, ¿verdad? Todo el mundo la quiere ya, pero a veces se habla TI y el negocio. Entonces parece que TI no está en el negocio, ¿verdad? O sea, pareciera que es algo que está ahí. Arrastramos unos modelos mentales que cuando yo pienso en TI, pienso el que me construye. Pero antes de que algo sea construido, tiene que ser ideado, conceptualizado, diseñado, ¿verdad? Y en este mundo digital el gran riesgo es que la interdependencia es altísima, ¿verdad? Entonces podría ser que a mí me dibujen una maravilla de transformación, pero no la logro materializar, porque no hay un montón de elementos de interconexión, y más si no utilizo instrumentos como esta red de beneficios, ¿verdad? Porque todas esas maneras están ocultas, ¿verdad? Y entonces muchas veces eso me genera esa deuda, o sea, digamos que porque es muy rápido, porque lo quiero ya, ¿verdad? Por esa inmadurez digital que a veces no tenemos a todos los actores en la mesa, y me va generando una deuda que eso se materializa después en costos adicionales, ¿verdad? Y eso es, digamos, uno como profesional en TI, digamos que tiene que generar una resistencia a la frustración enorme, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros que empezamos hace mucho tiempo, cuando salí de la U era la que arreglaba las impresoras, para eso era lo que servía un profesional en TI, y se ha tenido que abrir y para Windows se ha tenido que abrir la carrera, ¿verdad? Y todavía es muy constante escuchar hoy: es que usted es TI y esos servicios podríamos hacerlos outsourcing, ¿verdad? O sea, esos paradigmas mentales son muy fuertes y cuesta cambiarlos, ¿verdad? Porque precisamente el mundo digital es de ceros y unos, ¿verdad? O sea, eso es TI, eso es, digamos, es tecnologías, es enfoque sistémico, son sistemas, son interfaces, son intercambio de información, ¿verdad? Donde tienen que estar en la mesa una serie de actores. Eso es de los grandes retos, ¿verdad? Y quizás este estilo, nosotros, digamos, lo que planteaba de contagio, es la esperanza que le queda para los que somos de abajo, ¿verdad? Para los que somos, digamos, de TI y que creemos en este país, porque uno se resiste a pensar que Costa Rica no pueda transformarse digitalmente, ¿verdad? Sí, correcto. Yo creo que mencionaste dos temas importantes. Uno es el rompimiento de modelos mentales en muchos lugares muy arraigados, y el otro tal vez el tema de la frustración y que se puede enfrentar de varias maneras. Cuando hay un proceso de transformación digital pueden terminar frustrados, no solo la gente de TI, sino la gente del negocio que pensaron que de la noche a la mañana iban a tener una empresa totalmente digitalizada, o una empresa digital, que es diferente de una empresa digitalizada. En este caso, hay que ser también muy consecuentes, muy cautos sobre qué es lo que realmente toca para mí en esto. Hay una metodología de gestión del cambio que se llama ADCAD, que uno de los primeros pasos dentro de esa metodología es el análisis del cambio para entender qué es lo que está en ese cambio que me afecta a mí. Y eso es un proceso que debe analizar desde el alto ejecutivo hasta la última persona en la empresa, para realmente sumarse al cambio. Porque si yo estoy opuesto al cambio, pasa lo que pasa en muchos proyectos, sobre todo de ERP, que la gente empieza a reaccionar y a oponer resistencia a la incorporación del sistema. Y no es que el sistema estuvo mal, y no es o pensaría uno que es muy difícil de sistemas con mucha experiencia, con cientos de instalaciones en empresas alrededor del mundo, no me funciona a mí. Soy tan especial como que eso no me funciona a mí.
No, lo que pasa es que muchas veces no hay la adecuada venta o la adecuada incorporación o involucramiento de las personas para que sean no estén en contra del cambio, sino dentro del cambio, que sean ellos mismos inspiradores o agentes de cambio. Sí, sobre esto último que acabas de decir, es de destacar la importancia de los elementos culturales de la organización, las actitudes de los empleados, porque la gente no apoya lo que no entiende. Sí, es realmente crítico para un proceso de cambio estos elementos culturales. Ahora, yo tomé el micrófono aprovechando la cercanía y la cercanía de las ideas también, porque mencionaste en tu exposición de pasada, y tal vez podrías ampliar más sobre los beneficios externos. Hay muchos modelos de negocio donde la mentalidad, las ideas están en generar el valor internamente, desarrollar capacidades internas para generar el valor, pero hay modelos de negocios donde las capacidades son externas, ¿verdad? Se captura valor, no se genera valor, sino que se captura valor que está afuera. Y pienso, por ejemplo, en el uso que hacen muchos modelos de Google Maps, de Waze y extraordinariamente lo hace el modelo de Uber, ¿verdad? Que casi todas sus capacidades son externas, ¿verdad? El valor está afuera, lo captura, hasta ni vehículos tiene, ¿verdad? Y entonces aprovecha en un modelo de negocio totalmente con otra mentalidad, ¿verdad? Generar valor con valores externos. Sí, precisamente. Y supongo que habrá otros archipiélagos por aquí en el país. Entonces, no sé si es parte de las consideraciones que has tenido, digamos, en cómo se integran, ¿verdad?, los hilos o las islas, ¿verdad?, que conforman tecnológicamente y en capacidad de negocio las organizaciones a la luz de cosas como las que estás investigando. Sí, con respecto a lo primero que mencionaste, evidentemente es un punto muy importante. Alguien decía en otro contexto, pero yo creo que es aplicable, creo que lo vi en una serie ahí sobre la vida de Einstein, que decía que la física es demasiado compleja para dejarla en manos de los físicos. Entonces aquí poniendo lo adecuado, lo análogo sería decir que la informática o las tecnologías es demasiado complejo para dejarlo solo en términos de los informáticos. Entonces, claramente es necesario una interdisciplinaridad que implica una serie de transformaciones de muchas formas, muchos temas. Tenemos que ver cómo impregnamos estas ideas dentro de la gente que no es del mundo. Por ejemplo, el MIT tiene un centro de investigación que se llama el Centro de Investigaciones en Sistemas de Información, el CISR. Ellos han estado trabajando mucho estos temas, de hecho es prácticamente que su principal línea de investigación, y ellos tienen un seminario que se llama TI para gente de no TI. Entonces básicamente ellos lo que dicen es, bueno, vea, esto es tan importante que los ejecutivos, que los gerentes, que las personas que no están día a día en contacto con la tecnología entiendan de qué se trata, entiendan las capacidades y entiendan hacia dónde nos está llevando este mundo, ¿no? Para que formen parte también de ese rol. Entonces, con respecto a tu segunda aseveración, sí, definitivamente yo estoy convencido de que ese archipiélago que como la mayoría de los archipiélagos son islas muy desconectadas. De hecho, a mí me gusta bastante ese modelo del MIT, del CISR, porque
junta las organizaciones, o sea, junta empresas con el respaldo de la investigación académica que hace este centro del MIT, y no solamente para producir investigación científica, sino para también llevar a la práctica, o sea, devolver a esas organizaciones que de alguna otra forma contribuyen con esa investigación mecanismos, herramientas, conocimiento tangible que puedan aplicar dentro de sus organizaciones. Creo que Costa Rica históricamente hemos pecado de ser muy individualistas en todo sentido, y eso se refleja hasta que en general tenemos problemas de integrarnos en organismos regionales centroamericanos, y algunas veces hasta queremos salirnos de ellos y otra cosa, pero eso es otra historia. Pero básicamente ese tema de individualidad, de tratar de decir yo soy el dueño de la verdad y yo puedo hacer esto solo, es algo de una u otra manera tenemos que atacar. Buenos días. Bueno, yo lo que quisiera es aportar un poco a los comentarios que ya se han hecho en relación a este tema de la transformación digital, que suena como que es algo del futuro, o sea, como que es algo que va a venir, y yo más bien quisiera decir que ya es algo que ya existe y que ya muchas empresas, obviamente de clase mundial y grandes empresas, muy grandes empresas, ya lo tienen implementado. Lógicamente también hasta cierto punto para nosotros ese es como el culmen de lo que podríamos hacer en algún momento dado, empresas más pequeñas o medianas o grandes con menos presupuesto, pero que otras ya han logrado a niveles casi inimaginables, pero a su nivel pues lógicamente todavía tienen un salto más que hacer. Esto de la transformación digital, pues rememorando por ejemplo en los años 2000, donde se hablaba ya del e-business y todo eso, pues ya era un tema del que se hablaba, solamente que con otro concepto, el e-business, ¿verdad? El mundo de la internet y todo conectado, todo electrónicamente sincronizado, etcétera. Y bueno, lo que también quisiera como señalar es que es importante que en las empresas pues haya claridad en cuanto a que la innovación para lograr esta transformación digital se da en dos pasos. O sea, por lo general, innovación en el día a día dentro del negocio que podríamos llamar como el que nos da el arroz y los frijoles, y luego es el negocio que yo quiero destruir y quiero replantear hacia un nuevo modelo con nuevas capacidades y nuevas ventajas con el uso de la tecnología, pero muy probablemente fuera o al margen del negocio actual, porque en general, o sea, no sé cuál es la experiencia del resto de las personas aquí, pero y más en el sector público con tanta regulación y normativa y todo eso, pensar en innovaciones cuando hay normativas y regulaciones que obligatoriamente hay que implementar en un determinado lapso de tiempo y que prácticamente consumen todo el tiempo de la genialidad y de la, digamos, del derroche tecnológico que podría uno en un momento dado capitalizar dentro de las organizaciones, termina siendo algo meramente operativo, ¿verdad? Y no se traduce en una verdadera transformación digital, simplemente en darle soporte a un montón de procesos que probablemente en el mejor de los casos no resulta un archipiélago, en otros sí, ¿verdad? Pero que igualmente había que hacer porque si no tampoco se esperaba, ¿verdad?
Pero entonces también hay un problema, que es el tema de la obsolescencia, y en la mayoría de las empresas llegamos y hay que estar haciendo upgrade del ERP, del CRM, del Warehouse Management System y de un montón de sistemas core del negocio, ¿verdad? Que automáticamente hacen que yo no pueda, digamos, enfocar mis recursos en una innovación más, sino más bien en poder darle continuidad y sostenibilidad a lo que ya tengo, ¿verdad? Entonces, muy importante saber que entonces en el día a día, pues las empresas tienen que poder innovar, tener esa capacidad de ir introduciendo mejoras continuas y a veces un tanto menos, digamos, menos más de lo mismo, sino más disruptivas, pero estas disruptivas precisamente son las que nos van a permitir a todos ir hacia esa transformación digital, y eso implica generalmente crear grupos aparte, crear grupos que ya tengan, digamos, puedan romper esos, o tengan el derecho de romper esos modelos mentales y paradigmas que ya digamos hemos asumido como el único que existe para poder hacer negocio, ¿verdad? Porque si los dejamos de lado, pues la gallinita de los huevos de oro se nos tira abajo, se nos seca, y entonces ya no vuelve a poner huevos de oro. Y entonces, si está esa innovación disruptiva dentro del día a día, pues lógicamente pues está como luchando por querer nacer, por querer institucionalizarse, y nunca termina haciéndolo. En cambio, si hay grupos digamos separados, que tienen ese derecho de pensar diferente y de proponer nuevas formas de hacer el negocio, de rehacerlo, de proyectarlo con tecnología, incluso que puede ser cambiando todo lo que ya hay por otra cosa nueva y proyectándolo diferente, ¿verdad? Esa es una forma de lograr, digamos, como catapultar esa innovación hacia la transformación digital, porque en el mundo igual es así, ¿verdad? Hay como olas en donde ya están definidas, ¿verdad? Desde ciertos años, hay cada 8 o 10 años una cosa así, que es en donde se producen cosas nuevas, y otros 8 o 10 años para construir o aprovechar eso que se produjo nuevo para crear innovaciones, y así se vuelve a repetir el ciclo, ¿verdad? Entonces en las empresas también se debería lograr algo como eso. Sí, algunas acotaciones. Yo no estoy, digamos que exactamente de acuerdo con que ya hay muchas empresas que terminaron el ciclo. Primero porque es un ciclo que no termina, que no se puede decir ya básicamente soy una empresa digital, y la otra es precisamente porque lejano lo que uno puede pensar que ya en esto está mucho resuelto y ya hay muchas empresas que lo hicieron. Yo he estado tan cercano, digamos, o de alguna forma cercano a esto de los casos que analiza el MIT. Ellos básicamente lo que dicen es que la mayoría, que el proceso en general, en la gran mayoría, prácticamente el 100%, es un proceso muy incipiente. Y tal vez la principal diferencia es que se confunde el término de una transformación digital con una digitalización. La digitalización prácticamente se refiere a trabajar en este backbone operacional. Y sí, por supuesto, hay muchas empresas que ya han trabajado por muchos años, han invertido muchos millones de dólares en construir este backbone de excelencia operacional, y lo tienen, pues digamos, bastante depurado. Pero como decíamos, esto es apenas la base, es apenas la plataforma. Muy pocas empresas, puede decirse,
y prácticamente se pueden citar un par de casos donde parcialmente están empezando a definir esto. Y entonces realmente no es tan cercano. Por ejemplo, vean la fecha de este paper. Este paper fue publicado en noviembre del año 2017. Entonces, básicamente, y si ustedes lo ven, es un paper conceptual. Básicamente lo que está diciendo es, en general, nosotros lo que vemos es que para una transformación digital se ocupa cosas de este estilo. Y el análisis de casos, que os invito a ver, digamos, el sitio de MIT, CISR, MIT.edu, ahí hay bastante información sobre muchos casos y de lo que están haciendo estas compañías, y realmente se ve que, salvo muy pocas excepciones, la mayoría de las compañías aún están en la etapa de la construcción de ese backbone operacional. Por otro lado, totalmente concuerdo con el señor en el sentido de que es muy difícil pensar que la gente que tiene que mantener el día a día de las cosas tenga a su vez tiempo para dedicarse a pensar en el día del futuro. Es correcto. Eso es realmente lo que pasa. Y por eso es que muchas compañías optan por separar las funciones de IT en dos tipos de funciones. Las funciones que tienen que ver con mantener el día a día, mantener el barco de manera que no se hunda, las operaciones, porque hay que hacer business as usual, los modelos de negocio ya están establecidos, tienen años, y no podemos parar el mundo para que el día de mañana ya operemos en unas condiciones completamente diferentes. Entonces tenemos que mantener eso. Entonces, básicamente, muchas organizaciones, en forma muy sabia, han independizado de esos roles. Alexia habló de tercerización. Bueno, básicamente, eso no es necesariamente malo en todos los casos. ¿Cuándo yo tercerizo? Y básicamente, cuando yo tengo una función que no es core del negocio. Hay aspectos de tecnología que son total y absolutamente factibles de ser tercerizables, porque no forman parte de mi core. Hay otras funciones dentro del mismo TI que definitivamente yo no podría pensar en tercerizarlas, porque dependen mucho, y es más, mi organización va a depender mucho de estos mismos. Entonces, depende un poco ahí del cristal con que lo mira, pero rescatando su idea, yo creo que es muy importante tener grupos paralelos, grupos que tengan grupos mixtos, que trabajen tanto en mantener el día a día de la operación con respecto a pensar cuál es la organización que queremos a un cierto plazo, un cierto futuro, ¿verdad? E ir caminando pasitos de bebé en algunos casos, pasitos un poco más grandes en otros casos, hacia ese nuevo modelo. Creo que dos personas que han pedido la palabra. Sí. Qué pena. Tal vez digamos, para reflexionar un poco sobre el tema, yo creo que esto es un poco más formal y más serio de lo que parece, ¿verdad? Nosotros tenemos la costumbre de estar tocando de oído, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo lo que hay detrás es comportamiento de seres humanos, ¿verdad? Quiero recalcar esta parte, ¿verdad? Nosotros, si hacemos un diagnóstico rápido, nos vamos a dar cuenta que para hacer un proceso de transformación, indistintamente si es digital o de otro tipo en un futuro, ¿verdad? Un proceso de transformación, todo lo que son nuestros contratos actuales no están preparados para eso. La gente no está preparada para eso, y no solo la gente de TI. Si hay una brecha con la gente de TI, imagínense la brecha en la gente de negocio, ¿verdad? Todo lo que son, digamos, las políticas y los esquemas de gobierno que tienen que ver con normativa, leyes, procesos internos, etcétera, tampoco están preparados, ¿verdad? Pero
los negocios digitales no son zacate, o sea, no es algo que usted llegue y lo siembra y en un día ya está listo, ¿verdad? No es eso, sino que hay que empezar con lo que se tiene. Y el proceso de transformación, precisamente eso es lo que hay que gobernar. Y existen muchos elementos que metodológicamente hay que llevar con mucha formalidad, ¿verdad? La gestión del cambio, ¿verdad? La gestión del cambio muchas veces en algunas metodologías empieza de cómo se inspira la confianza. O sea, yo quiero guiar un proceso de cambio y la gente confía en mí para guiar esa confianza, o yo confío en el resto de la gente, el equipo confía en todos entre sí, etcétera. O sea, hay muchas cosas para inspirar confianza, clarificar los propósitos, tener excelencia en los procesos, ¿verdad? Cómo se libera el talento organizacional. Hay muchas cosas sobre las que hay que trabajar formalmente, ¿verdad? ¿Cómo preparamos para que la gente esté preparada para cualquier cosa, ¿verdad? Que es precisamente lo que hablaba usted ahora, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver mucho de cuál es la retórica de los equipos de trabajo. O sea, usted habla de que usted es guitarrista, de que él es baterista y él es cantante, o hablamos de que somos un conjunto de rock, ¿verdad? O sea, hay hasta la forma de conversar, en el momento en que dejamos de pensar en yo pienso y si no, nosotros pensamos, ya eso es un cambio radical, ¿verdad? Tiene que ver mucho también con los ritos, ¿verdad? Los ritos del equipo, o sea, cómo son las reuniones, cómo son las dinámicas de trabajo, cómo es la colaboración, ¿verdad? Y este efecto en las organizaciones al final tiene un efecto en los sectores, en el gobierno y al final en la competitividad del país. Entonces esa palabra de colaboración, que es tal vez una de las piedras angulares, porque gestiona la comunicación, gestiona lo que es la gestión del conocimiento y gestiona la innovación, es bueno tratar de ver que esa forma de interactuar debe darse a nivel general, ¿verdad? Hay muchas personas que han dado muy buenos aportes, ¿verdad? Pero al final quedan en trampas de arena, ¿verdad? Que ahora lo hago con Nacho, y a veces estas charlas a veces también, ¿verdad? Muy buena, etcétera, pero a veces termina aquí, o sea, ¿y cómo continúa? Porque al final ese es el tema de fondo, ¿verdad? Usted viene, siempre una semilla, y cómo hacemos nosotros para poder continuar mejorando nuestras iniciativas de transformación, ¿verdad? Y eso no puede ser uno sentado en un escritorio, obviamente leyendo unos artículos, etcétera, sino que en el momento que yo tengo una idea, usted tiene una idea, yo tengo una idea, cada uno piensa que es una buena idea, pero no nos damos cuenta de que usted tiene un tercio de la idea, yo un tercio y él un tercio, y juntos tenemos una gran idea, ¿verdad? Y ese tipo de comportamiento es lo que tiene que estar. Exactamente, totalmente de acuerdo. Inclusive 3 cosas al respecto. Vean cómo no estamos preparados y cómo los cambios son de todo nivel, que hoy volvieron los paros y las protestas de los taxistas por Uber. Precisamente lo que hay es que las leyes se quedaron muy por detrás de modelos de negocios como estos. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros oímos hablar, y perdone si alguno representa alguno de esos sectores, mucho del tema de competitividad, y que Costa Rica está perdiendo competitividad por las tarifas eléctricas, por los impuestos, por esto, por 1000 razones. Pero tampoco hemos visto muchas iniciativas del sector privado, del sector empresarial, en torno a este tipo de elementos que efectivamente son un paso a mejorar la competitividad y que no necesariamente dependen de cosas tan complicadas, digamos, como serían un modelo de tarifas que me satisfaga o un modelo de generación de energía que me satisfaga. Entonces también hay que ver un poco más allá de lo estrictamente necesario. Estoy total y absolutamente de acuerdo con que esto no es una tarea de una persona, es una tarea de grupos de trabajo, es una tarea donde se necesita multidisciplinaridad, donde se necesita colaboración, donde necesita entender que todas las personas, como en todos los equipos, tienen algo que aportar y que el valor que puedan aportar es mayor que el valor de cada uno sumado.
en conjunto básicamente es uno de los ejemplos donde el producto final no es equivalente a la suma de las partes, ¿verdad? De los aportes individuales. ¿Y había otro por aquí? Muchas gracias, buenos días. Básicamente en todo este proceso de transformación digital hay riesgos. ¿Cuáles consideraría usted que son los principales riesgos que las empresas deberíamos cuidar de cara a todo este tema que también es desconocido pero al mismo tiempo apasionante? Yo diría tres riesgos muy relacionados con los temas que mencionamos ahí. Si no hay compromiso de la alta dirección con esto, si no hay involucramiento de toda la organización como tal, y si no se cuentan con los requisitos básicos, tenemos una alta probabilidad de fracasar en este proceso de transformación. Lo que decía él sobre involucrar a mucho más gente, de hacer de esto la tarea no de una persona o de un conjunto muy reducido de personas, sino que sea la tarea de toda la organización. Y sin el respaldo de la alta dirección que suministre los recursos, el apoyo y además que sea partícipe fundamental de este proceso, es muy difícil que un proceso de estos prospere. Muchas gracias, Rodrigo. Nada más unos comentarios antes de terminar. Una, atando cabos de cosas que han dicho varios de ustedes. Google, por ejemplo, en los equipos de ingeniería les permite hacer lo que quieran en materia de innovación durante un día a la semana. El 20% del tiempo se puede aprovechar. Hay varias facultades de ingeniería en universidades de Estados Unidos le permiten a un profesor, sea hacer consultoría, hacer investigación y demás, sin demasiadas ataduras, más o menos también por un día a la semana. Por ejemplo, en Central Florida, Abelino González trabajaba de esa forma. Y es ese espacio, digamos, pero requiere un diseño. Es un tema consciente, organización, un poquito a la luz de lo que ustedes comentaron por acá, que yo sé que es difícil de lograr en Costa Rica, ¿verdad? Pero eventualmente se podría empujar en esa dirección. Y lo otro es, tomo la propuesta de Moisés, voy a decirle a Roberto Sosa que salgamos a conversar un rato para que tengamos la extensión de estas conferencias como un foro extramuros y ver si logramos crear una plataforma del club para que ustedes puedan seguir participando a lo largo del mes, ¿verdad? Y aportando ideas, y de pronto dentro del club podamos estimular grupos de discusión, grupos de interés. Desconozco si hay tecnologías baratas o libres que nos permitan hacer eso, pero vamos a averiguar. Yo sé de las plataformas educativas que existen para eso, ¿verdad? Que requieren mucho esfuerzo de implementación, Moodle y cosas por el estilo, ¿verdad? Que se pueden adaptar para este tipo de cosas, pero en fin, vamos a ver qué podemos hacer al respecto con la ayuda de Eric y el club. Y lo otro es que quería contarles, el club cumple 20 años el próximo mes, 30 años el próximo mes. Y aprovechando que Roberto no está hoy por acá por cuestiones de salud, vamos a tener una sesión el 24 de abril. Va a venir don Rolando Castro a exponer sobre cuestiones de tendencias y tecnologías cognitivas. Entonces, ver si pueden llegar aquí y le hacemos algún tipo de bulla sorpresa a Roberto para darle las gracias por esta iniciativa que sé que él comenzó a gestar hace un poco más de 30 años. Y es difícil y notorio que una iniciativa de estas se sostenga por tantos años en Costa Rica, ¿verdad? Sin tener una mucha institucionalidad, ¿verdad? Les agradecemos a todos ustedes el venir aquí, muchos por años, ¿verdad? Gino, que es prácticamente nuestro primer miembro individual, ¿verdad? Si no me equivoco, por ahí anda la cosa, ¿sí? Y que nos den ideas entonces para poder mejorar, bueno, ojalá los próximos 30 años, ¿verdad? Y ver si podemos abrir un poquito más ese espacio y con la colaboración de ustedes hacemos del club algo mejor para el servicio de nuestras organizaciones, de la profesión y de la sociedad. Y muchas gracias a Rodrigo, les pido un aplauso, muchísimas gracias. Con la investigación, por favor. De mi parte nada más agradecerles ahí que su atención durante este rato. Espero que les sea de provecho compartir, y estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Moisés sobre que es importante no solo quedarse en una charla buena o mala
o de la calidad que haya sido, pero darle seguimiento, tratar de que esto quede ahí como una semillita donde eventualmente se pueda socializar, no solo a nivel del club, sino ya propiamente dentro de las organizaciones. Típicamente las grandes ideas salen de los almuerzos, de los cafés, y están una gran de esos backupeados en servilletas, ¿verdad? Donde se empiezan a hacer, que es lo normal en un café, y entonces la gente empieza a escribir en la servilleta y de eso puede salir algo interesante. Muchas gracias, buenos días.